Hola, querido y apreciable estudiante. Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a ver la estructura de Lewis de los elementos representativos, o sea, de los elementos que pertenecen a los subgrupos A, que como ustedes lo pueden observar en la pantalla, tenemos ahí a los 8 subgrupos que pertenecen a la letra A. Tenemos al 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, excepto a los elementos de transición, ¿verdad? Que estos tienen eh, otro tipo de estructura de Lewis. Y pues vamos a hablar sobre los elementos representativos y vamos a explicar primeramente a qué se refiere la estructura de Lewis, pero también es importante que podamos definir qué son los electrones de valencia. Y como sabemos, los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía. En el último nivel de energía de un átomo o de un elemento químico, ese último nivel de energía se llama valencia y los electrones que se encuentran o se ubican en ese último nivel de energía llamado valencia se le conocen como electrones de valencia. Entonces, podemos decir que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en los mayores niveles de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma especie formando diversos tipos de enlaces, ¿verdad? Simples, dobles, triples, etcétera. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que van a ser utilizados en la formación de compuestos y a los cuales se les denomina como electrones de valencia. Bien, ahora esta tabla de elementos representativos es una tabla que hace referencia a los electrones de valencia como también a la representación gráfica de la estructura de Lewis en base al número de electrones de valencia que poseen cada uno de los elementos representativos que pertenecen al subgrupo A. Entonces, la estructura de Lewis, o también llamada o conocida como diagrama de punto o modelo de Lewis, o representación de Lewis es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia en un elemento que interactúan con otros o entre su misma especie, formando enlaces, como bien lo mencioné anteriormente, pueden ser simples, dobles o triples, y estos se encuentran íntimamente en relación con los enlaces químicos entre las moléculas, como también en su geometría molecular y la distancia que hay entre cada enlace formado. Así que el día de hoy vamos a adentrarnos específicamente a los electrones de valencia y acá en la pantalla podemos observar aquí el color rojo, podemos observar los electrones de valencia, ¿sí? Y aquí es muy fácil de ubicar, lo podemos hacer en base al, no, al número del subgrupo, ¿sí? Esa es una de las formas más fáciles de ubicar los electrones de valencia. Y en la parte de abajo, los puntos que ustedes pueden ver ahí, es la representación gráfica de esos electrones de valencia, ¿verdad? Llamado, denominada estructura de Lewis. Muy bien. Entonces, veamos acá la relación entre el grupo y electrones de valencia. Aquí es muy fácil distinguir todos los elementos que pertenecen al subgrupo 1A, estos van a tener un electrón de valencia. Y acá todos los elementos que pertenecen al subgrupo 2A van a tener dos electrones de valencia. Y así sucesivamente 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Muy bien. Ahora veamos aquí en la tabla que tenemos abajo, donde ya tenemos los símbolos de los electrones. Por ejemplo, los elementos que pertenecen o conforman el grupo 1A sería el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio y el rubidio. Y en el 2A tenemos al berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, bario. En el 3A tenemos al boro, al aluminio, al galio, al indio, al tantalio.
En el 4A tenemos al carbono, el silicio, germanio, estaño y plomo. En el 5A tenemos al nitrógeno, el fósforo, al arsénico, al antimonio y al bismuto. En el 6A tenemos al oxígeno, al azufre, al selenio, al teluro y al polonio. Y en el grupo 7A tenemos al flúor, al cloro, al bromo, al yodo y al astato. Y en el 8A, que son los gases nobles, tenemos al neón, al argón, al kriptón, al xenón y al radón. Muy bien. Entonces, esos serían todos los elementos que pertenecen o que forman parte de los elementos, ¿verdad? Del subgrupo A. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos acá todos los del grupo 1A, por tener un electrón de valencia en su último nivel de energía, estos van a tener, acá miren, estoy subrayando, esta sería la estructura de Lewis de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Sería el símbolo y se va a identificar con un punto, ¿verdad? Estableciendo el número de electrones de valencia que posee cada uno de ellos. Ahora si nos vamos al 2A, de igual forma, acá, ¿sí? Tenemos dos electrones, miren, esa es la forma correcta de escribir la estructura de Lewis de cada elemento, ¿sí? Que pertenece al subgrupo 2A, ¿sí? Y también tenemos a los del otro grupo, que es el 3A. ¿Sí? Tenemos ahí a los elementos boro. Aquí tenemos dos electrones, ¿sí? Más uno, aquí sería tres. Nuevamente el aluminio, de igual forma, ¿sí? El galio, de igual forma. Y tenemos también al indio, el elemento número 49. Y también tenemos al siguiente elemento, que es el talio. Luego tenemos a los del subgrupo 4A, el subgrupo 4A, y ahí tenemos a los electrones, a los elementos que poseen cuatro electrones, ¿sí? Recuerden que todos estos elementos son los elementos representativos, o sea, los que pertenecen al subgrupo A. Tenemos entonces acá el carbono, que es el primer elemento, y que aparece en nuestra tablita con cuatro electrones, el silicio al igual forma, cuatro electrones, el germanio de igual forma, cuatro electrones, el estaño tenemos cuatro electrones, al plomo tenemos con cuatro electrones, luego tenemos los de 5A, tenemos acá al nitrógeno, al fósforo, al arsénico, perdón, al antimonio y al bismuto. En el 6A tenemos al oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, al polonio, ¿sí? Muy bien, recuerden que esto que ustedes pueden observar acá, aquí también tenemos una como subclasificación porque tenemos a los metales incluidos, algunos metales, ¿sí? Representativos, tenemos algunos metaloides, ¿sí? Tenemos a los metaloides y tenemos al grupo de los no metales. Entonces, cada uno de ellos, a la hora de que se enlazan con otro elemento para formar una molécula, un compuesto, ambos deben de cumplir con la regla del octeto, ¿verdad? Excepto los elementos representativos del subgrupo 8A, que son los gases nobles, estos no necesitan poder enlazarse para poder alcanzar la regla del octeto. ¿Por qué? Porque estos son totalmente estables, puesto que cumplen con ello, ¿verdad? Cumplen con tener 8 electrones en su último nivel de energía. Veamos acá en el caso del neón. El neón tiene 2, tiene 4, tiene 6 y tiene 8, excepto el helio, que el helio tiene 2 electrones, ¿verdad? Este gas noble también no necesita ganar o perder electrones para alcanzar estabilidad electrónica.
o sea, para cumplir con la regla del octeto. Veamos el caso del argón y luego vamos a poner un ejemplo comparativo con el subgrupo 7A, ¿verdad? Con este elemento. Entonces aquí veamos, tenemos dos, al igual que el neón, tienen la misma cantidad de electrones, ¿ve? Son totalmente estables, por esta razón es casi imposible ver a estos elementos que son los gases nobles, que son los elementos representativos del subgrupo 8A, formar moléculas o compuestos, ¿verdad? Con otros elementos, ya sean no metálicos o metálicos. ¿Por qué? Porque estos, todos, excepto el helio, que este es estable, es un gas también, pero solamente necesita dos electrones para alcanzar estabilidad electrónica, ¿verdad? De ahí, todos los demás, neón, argón, criptón, xenón y radón, estos sí tienen 8 electrones de valencia. Ahora veamos una comparación del flúor. Acá, miren, el flúor no cumple con la regla del octeto. Todavía no es estable electrónicamente porque todavía el número de electrones en su último nivel de energía no está completo. ¿Qué quiere decir eso, jovencitos? Que solamente tiene 7 electrones. Miren. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos electrones le hace falta al flúor para alcanzar estabilidad electrónica? Pues le falta solamente uno, ¿verdad? Ganar un electrón. Y en el caso de los no metales, estos por tener una alta capacidad de electronegatividad, tienden a ganar electrones. A diferencia de los metales, como por ejemplo el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el bario, estroncio, calcio, magnesio y berilio, estos, por lo regular, ¿verdad? Entre otros metales más, estos por tener una baja capacidad de electronegatividad, o sea, son altamente electropositivos, estos en lugar de ganar, ¿verdad? Para ser estables, le es mejor perder electrones, ¿verdad? Porque estos tienen muy baja capacidad electrostática de poder atraer electrones hacia sí mismo. Entonces, estos por su baja capacidad de electronegatividad, según Pauling, estos tienden a ceder o a perder electrones. Por lo tanto, quedan electropositivamente cargados, ¿verdad? Sí, con cargas positivas. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a cambiar acá. Vamos a hacer un ejemplo y para manera de que eh, podamos aplicar lo que estamos, los conocimientos que estamos viendo acá. Muy bien, veamos acá, jóvenes, ¿sí? Vamos a aquí a tener este ejercicio. Antes vamos a hacer este. Ustedes pueden ver acá, ¿sí? Vamos a unir con una línea el símbolo con los electrones de valencia que le corresponden. Muy bien. Cada cuadrito tiene su clave, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Veamos acá. El numerito que aparezca aquí abajo, ¿sí? Este numerito va a ser la valencia de cada elemento. Miren, aquí tenemos la valencia de cada elemento, ¿verdad? Por ejemplo, el bromo, 7. El wolframio, 2, el germanio es 4 y el cesio es 1. Muy bien, entonces continuemos, veamos acá. Entonces, como ya vimos que el bromo es 7, entonces vamos a colocarlo, unirlo con número 7, ¿ya? Muy bien, el wolframio es el número 2, el germanio es el número 4 y el cesio es número 1. Muy bien, así quedaría entonces resuelto este ejercicio. Ahora nos vamos para el siguiente ejercicio. Aquí vamos a elegir las respuestas correctas, ¿verdad? Primero establezcamos los electrones de valencia. Veamos acá. Aquí tenemos como electrones de valencia del calcio 2. Entonces vamos a colocar aquí el número 2. Muy bien. Vamos con el aluminio. Igual aquí en la clave, el último número que aparece son los electrones de valencia o la valencia más estable del elemento que estamos viendo. Entonces es 3 acá. Del flúor, vean acá. Aquí sería 7. Bien, 7 electrones de valencia. Muy bien. El vanadio, aquí tenemos, miren, número 2. Vamos a colocar aquí, número 2. ¿Sí? Luego tenemos el platino, aquí, platino, 1. Muy bien. Luego tenemos el argón,
aquí sería 8, entonces vamos a colocar el número 8. Muy bien. Ahora, ¿sí? Vamos a elegir la estructura correcta. Estructura de Lewis correcta en base al número de electrones de valencia de cada elemento, ¿verdad? ¿Cómo se representarían estos dos electrones, ¿verdad? En la estructura de Lewis. Muy bien, aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos el calcio con dos electrones de valencia, otro calcio con tres electrones de valencia y otro calcio con ocho electrones de valencia. Muy bien, en base a los electrones de valencia, estos dos electrones se representarían gráficamente de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las tres formas es correcta? Sabemos que aquí hay tres y aquí en electrones de valencia no tenemos tres, solo tenemos dos. Entonces aquí este estaría incorrecto. Igual el que está aquí de último, en el lado derecho, tiene 8 electrones y sabemos que los electrones de valencia del calcio son 2. Entonces, ¿cuál sería el correcto? Vamos a elegirlo y lo vamos a encerrar acá. ¿Sí? Lo vamos a unir acá. Muy bien. Ahí está, miren. Entonces, esa sería la estructura de Lewis correcta del calcio. Ahora nos vamos al aluminio. Y aquí nuevamente nos presentan tres casos, ¿verdad? El aluminio con dos electrones de valencia, con tres electrones de valencia y con ocho electrones de valencia. Muy bien, aquí está re facilísimo este ejercicio, ¿verdad? Sabemos que el primer caso es incorrecto porque el aluminio no tiene no tiene dos electrones de valencia, sino que tiene tres, ¿verdad? Este último también es incorrecto, ¿verdad? Y el correcto sería este que está en medio. Miren, tres electrones de valencia. Muy bien. Nos vamos al flúor. El flúor, sus electrones de valencia son 7. Aquí nuevamente tenemos tres casos. Flúor con 2, flúor con uno y flúor con 7 electrones de valencia. Muy bien. Entonces acá vamos a unirlo aquí nuevamente con la línea, correcto, el aluminio. Ahora vamos al flúor. Entonces, estos dos son incorrectos. Correctos sería su correcta estructura de Lewis o representación de electrones de valencia sería esta. ¿Por qué? Porque tenemos 7 electrones de valencia en el flúor. Ahora nos vamos con el vanadio. Igual acá, sabemos que esta es incorrecta porque el vanadio no tiene 3 ni tampoco es esta. ¿Sí? Que no tiene 8, entonces correcto sería este, ¿verdad? Muy bien, en base a la representación de electrones de valencia, según Lewis, este sería la forma correcta. Ahora nos vamos al platino y aquí también vemos que este está malo, está incorrecto. Este estaría la forma y estructura de Lewis incorrecta y la correcta sería esta, ¿verdad? Muy bien. Y para terminar este ejercicio y la clase también, vamos a ver el argón. Miren, el argón dijimos que era un gas noble y este cumple con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Ahora aquí el argón, vemos, tiene 2, está mal. Este también está mal. Entonces, ¿cuál sería el correcto? El correcto sería este, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así sería la forma correcta de ejercitar y de aprender, ¿verdad? Los electrones de valencia y la forma que estos se representan según la estructura de Lewis, por medio de puntitos, ¿verdad? Alrededor del elemento. Muy bien, espero que haya aprendido de una forma fácil y sencilla este tema y espero que les pueda servir para aprender un tema más sobre química inorgánica y también para la realización de sus tareas. Pasen un bendecido día y que la pasen bien.